Sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. No fue visible. No fue el tipo de cosa que alguien en la sala habría podido nombrar si estuviera mirando directamente en ese momento. Fue solo una suspensión de 2 segundos con los dedos a 5 centímetros del rostro de la paciente. El campo quirúrgico aún sin posicionar. Los monitores pitando al ritmo esperado de una emergencia que todavía no sabía cuánto iba a empeorar. Elena sabía exactamente quién se estaba muriendo en su mesa. Y por 2 segundos se quedó completamente inmóvil ante eso. El llamado había llegado 50 minutos antes. Elena estaba en la sala de descanso con un café que se había enfriado cuando la radio disparó. Colisión frontal. Alta energía. Mujer. Aproximadamente 40 años. Presión arterial inestable desde el rescate. Hemorragia interna probable. 2 minutos para la llegada. Dejó el café sobre la mesa sin terminarlo. Era un hábito antiguo, construido sin darse cuenta a lo largo de años de guardia. Soltar las cosas a la mitad cuando el trabajo llamaba, como si completar cualquier cosa fuera de la sala de cirugía fuera un lujo que siempre había que aplazar para después. El después rara vez llegaba. Marcos ya estaba en el pasillo cuando ella salió. 4 bolsas de sangre, dijo ella, pidiendo 2 más ahora. ¿Residente de guardia? Rivera. 2º año. Elena procesó eso mientras caminaban. Rivera era demasiado cautelosa todavía. En rutina era una virtud. En emergencia real podía ser un segundo problema dentro de un problema mayor. Iba a necesitar mantener una capa de atención paralela. Monitorear a la residente mientras operaba. Las puertas de entrada se abrieron de golpe. La camilla entró demasiado rápido para el pasillo estrecho y los paramédicos compensaban con el cuerpo, inclinándose en los ángulos correctos con la mecánica de quien lo había hecho cientos de veces. Había sangre en la sábana, había sangre en los guantes. El monitor portátil pitaba a una frecuencia que Elena reconoció antes de procesar los números. Colisión frontal, 90 por hora, dijo el paramédico en ráfagas mientras corrían. Airbag activado, sin cinturón. TCE moderado, abdomen rígido desde el rescate, PA 78 y bajando. Perdió conciencia 3 veces en el trayecto. 3 veces era más de lo que se había comunicado en el llamado inicial. Elena ya estaba al lado de la camilla, con las manos sobre la paciente antes de procesar conscientemente la decisión de extenderlas. Abdomen demasiado rígido. Presionó con 2 dedos y la respuesta muscular confirmó todo lo que necesitaba confirmar. Quirófano ahora dijo, no pasa por triaje, y fue cuando apartó el cabello del rostro de la paciente para revisar las pupilas. Las manos se detuvieron. El rostro tenía cortes superficiales, una contusión abriéndose en la sien derecha, la palidez específica de quien lleva tiempo suficiente perdiendo sangre para que el cuerpo empiece a tomar decisiones por cuenta propia. Los ojos cerrados, la boca levemente abierta. Elena conocía ese rostro, conocía la línea de la mandíbula, conocía la forma de la nariz, conocía ese cabello, aunque empapado y pegado a la piel como estaba ahora. Sofía. El nombre no llegó como pensamiento. Llegó como una imagen. El sofá de su departamento, el batón de seda, la carpeta de documentos abierta sobre la mesa de centro con la elegancia deliberada de quien planifica un momento con anticipación. La voz diciendo, tú no tienes nada, con la entonación de quien lee en voz alta una frase que ya había sido decidida antes de pronunciarse. 3 años de mentira planeada con cuidado. La mujer que había llamado a Valeria antes de que Elena llegara a casa. La mujer que había construido su ruina mientras ella regaba las plantas del balcón y organizaba cenas y creía que la vida era exactamente lo que parecía ser. Doctora. La voz de Marcos llegó desde algún lugar fuera del campo en que Elena estaba. Pupilas. Elena parpadeó. Miró. Reactivas, dijo. Asimetría leve a la derecha. Movemos. La voz salió igual. Exactamente igual. Lo que significaba o que estaba logrando separar las cosas, o que algo dentro de ella se había apagado de una forma que solo iba a descubrir después, y ese después era una palabra que existía fuera del quirófano y por lo tanto no existía ahora. Movieron la camilla. Elena caminó junto a ella con las manos todavía sobre la paciente, la cabeza haciendo lo que necesitaba hacer. Presión, saturación, frecuencia, datos, números concretos que existían fuera de lo que estaba pasando dentro de ella.
Se aferró a ellos con más fuerza que de costumbre. El quirófano tenía esa luz que Elena había aprendido a asociar con una especie de claridad obligatoria, blanca, intensa, sin sombras, sin concesiones, una luz que no le importaba lo que uno estuviera sintiendo y no tenía ningún interés en fingir que le importaba. Llegabas ahí y la luz decía, lo que hagas ahora es lo que eres. Había amado esa luz durante años. Esta noche tenía dificultad para mirarla directamente. Elena se lavó las manos con el proceso automático de siempre, pero había algo diferente en ese automatismo esta vez. Estaba funcionando demasiado rápido, como un engranaje girando a velocidad ligeramente superior a la normal, lo que parece eficiencia hasta que te das cuenta de que es ansiedad. Respiró, entró. Sofía estaba en la mesa, preparada, los campos posicionados, la sedación administrada, los monitores conectados y pitando al ritmo que confirmaba que todavía había tiempo, pero que ese tiempo tenía un margen menor del que Elena preferiría. Rivera estaba del lado opuesto, posicionada, los ojos atentos sobre el barbijo. El anestesista confirmó los datos sin levantar la cabeza. «¿Lista, doctora?» «Lista». Elena posicionó las manos y se dio cuenta, con una claridad que vino del lugar equivocado, de que no estaban completamente estables. No era temblor, era una tensión diferente a la tensión normal de preincisión. Una resistencia muscular mínima que reconoció porque había aprendido, durante años de cirugía, la diferencia entre el nerviosismo productivo previo a cualquier procedimiento y otra cosa que no era nerviosismo sino el cuerpo intentando comunicar algo que la cabeza todavía estaba tratando de ignorar. Hizo la primera incisión. El corte fue técnicamente adecuado. Verificó su propia técnica en tiempo real, la capa paralela de evaluación que había desarrollado a lo largo de los años, funcionando como un segundo par de ojos sobre los primeros. Profundidad buena, línea buena, pero había demasiada sangre, más de lo esperado, más de lo que los estudios de triaje sugerían, más de lo que ese abdomen rígido había prometido. Aspiración pidió. El campo se aclaró lo suficiente para que viera. Laceración en el lóbulo derecho del hígado, como el cuadro clínico anticipaba. Pero había una segunda fuente que la ecografía de emergencia no había captado. Una lesión en el mesenterio, menor en extensión, pero que contribuía al volumen de sangrado de una manera que cambiaba el cálculo de todo. Dos problemas en vez de uno. Rivera, campo aquí mientras trabajo en el hígado. Sí, doctora. Elena fue al hígado. Estaba trabajando bien. Estaba rápida. Estaba precisa. Lo sabía de la misma forma en que sabía cuándo no lo estaba, porque había aprendido a reconocer la diferencia con una precisión casi impersonal. Y fue exactamente cuando supo que estaba bien que llegó el pensamiento. No fue una decisión de pensar. Fue una imagen que llegó sin pedir permiso. Sofía levantándose del sofá con el batón de Elena, ajustando el cinturón con esa elegancia estudiada, y luego mirándola de arriba abajo con el tipo de desprecio que no necesita palabras porque está completamente cómodo existiendo sin ellas. Sos apenas una visita que se quedó demasiado tiempo. La mano derecha de Elena hizo un movimiento de menos de 1 milímetro en la dirección equivocada. El monitor estalló en alarma. No fue gradual. Fue inmediato. El sonido disparándose a una frecuencia que cambió el aire de la sala de una manera que todos dentro de ese espacio reconocieron al mismo tiempo. «Presión bajando», dijo el anestesista. El tono era controlado, pero había una capa debajo del control que Elena identificó. 62. Lo veo. 58. Había demasiada sangre en el campo. La desviación mínima había alcanzado un vaso adyacente que no estaba en el plan del procedimiento y que ahora contribuía a un sangrado que convertía la cirugía difícil en cirugía crítica. «Aspiración máxima», dijo Elena. «Rivera», sostiene el campo. «No quites los ojos de aquí, sí, no respondas», sostiene. Rivera sostuvo. Elena trabajó. Había un estado que conocía, que había aprendido a alcanzar durante los años de medicina, que no era foco ni disociación, sino algo más específico que nunca había podido nombrar del todo. Era el estado en que dejabas de pensar en lo que hacías y simplemente lo hacías, porque el entrenamiento sabía más que el pensamiento consciente, y la única contribución útil que el pensamiento consciente podía hacer era quitarse del camino. Intentó entrar en ese estado,
y se dio cuenta de que el camino estaba bloqueado, porque Sofía estaba ahí debajo de los guantes y las manos y los campos quirúrgicos, y 8 años de memoria no se apagaban con la misma eficiencia de un interruptor, y Elena estaba trabajando en una urgencia real dentro de una urgencia emocional que no había previsto y que ahora estaba haciendo que cada segundo costara más que el anterior. 54, dijo el anestesista. La capa debajo del control había subido un escalón. Lo estoy viendo. Doctora, si no logramos, estoy aquí, dijo Elena. Las palabras salieron con una firmeza de la que no sabía de dónde la había sacado, pero salieron, y el cuerpo siguió. Encontró el vaso, grapó. La hemorragia secundaria comenzó a ceder. No de golpe, gradualmente, como una canilla que se cierra con cuidado para no romper la rosca. Continuó trabajando sin quitar los ojos del campo, pidiendo lo que necesitaba con palabras cortas, recibiendo lo que pedía, grapando, suturando, verificando. 61, dijo el anestesista. Pausa. 68. El ritmo de trabajo de Elena no cambió, pero algo cambió en alguna capa más interna, algo que no tenía nombre clínico, pero que ella reconocía. El momento en que dejas de luchar contra la situación y empezás a trabajar dentro de ella. 74. Rivera estaba sosteniendo el campo con precisión. Elena lo notó con una parte de la atención que no estaba completamente ocupada en otra cosa. La residente no había entrado en pánico. Estaba técnica, presente, haciendo exactamente lo que se le había pedido sin agregar variables. Había algo casi reconfortante en eso. 82, dijo el anestesista. El tono había cambiado, no del todo, pero lo suficiente para ser audible para quien sabía escuchar. Elena fue al mesenterio. La lesión secundaria era menor, pero necesitaba ser tratada con el mismo cuidado, tal vez más, porque el campo ahora estaba comprometido por el sangrado anterior y el margen de error había encogido de una manera que ella sentía en los dedos. Trabajó despacio, más despacio de lo que el instinto pedía, deliberadamente despacio, como quien está frenando un reflejo con los 2 brazos. El sangrado cedió. No soltó el aire que había retenido. Continuó, verificó, continuó. 3 puntos. 4. Verificación. 5. 91, dijo el anestesista. Elena se quedó mirando el campo por un segundo más largo de lo necesario. Después pidió la sutura final. 2 horas y 53 minutos después del inicio, Elena dio el último punto. Se apartó de la mesa. La sala estaba en el silencio del tipo que ocurre cuando una tensión específica pasa, no el silencio de antes, que era concentración, sino el silencio de después, que era agotamiento colectivo, tratando de reorganizarse en alivio. «Buena cirugía, doctora», dijo el anestesista. Elena no respondió. Sabía exactamente lo que había ocurrido en esa sala, sabía dónde había fallado y sabía el costo que ese error había generado. Sabía también que lo había corregido, pero entre el error y la corrección había existido un intervalo de tiempo en que la paciente había llegado muy cerca de un límite que, de cruzarse, no tenía vuelta atrás. Y la causa de ese intervalo tenía nombre. Se quitó los guantes con cuidado y fue hasta el lavabo. Abrió la canilla fría. Se quedó con las manos debajo del agua mirándolas por un tiempo que fue más largo que cualquier justificación técnica. Las mismas manos que había usado para limpiar oficinas de madrugada. Las mismas manos que habían sostenido el manual de anatomía en el piso de un cuarto que olía a humedad y comida barata. Las mismas manos que doña Carmen había tomado con firmeza y dicho el conocimiento no se roba. Las mismas manos que habían fallado cuando no podían fallar. Elena. Marcos estaba en la puerta. Ella supo por el tono que había estado ahí el tiempo suficiente para ver más de lo que ella habría elegido mostrar. «Viste todo», dijo ella. No era pregunta. «Vi suficiente. Entonces sabes lo que pasó». Silencio. «Vi una situación que se volvió crítica y fue revertida», dijo Marcos con cuidado. «Esa es una forma de describirlo». Elena cerró la canilla. Otra forma es: cometí un error técnico con origen emocional que casi le costó la vida a la paciente. Esa es la forma que va en el formulario de incidente. Marcos se quedó parado. «Vas a registrarlo», dijo despacio, como si estuviera verificando si había entendido bien. «Es el protocolo». Elena:
Nadie va, yo voy. Se dio vuelta. Había algo en sus ojos que no era rabia ni orgullo, era solo exactitud, el tipo de exactitud que no tiene energía disponible para negociar. No estoy pidiendo una opinión sobre esto. Marcos guardó silencio por un momento. ¿Quién es ella?, preguntó por fin. Elena lo miró. La mujer que ayudó a mi exmarido a vaciarme completamente hace 8 años, dijo. Era su abogada. Creó los mecanismos legales. Estaba en el sofá de mi departamento, usando mi ropa, cuando llegué a casa con flores para darle una sorpresa. Marcos no dijo nada. Tendría que haber comunicado cuando la reconocí en triaje y pedido que otro médico asumiera, dijo Elena. No había tiempo suficiente para un cambio completo, pero había tiempo para una comunicación. No lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Elena se quedó con la pregunta por un momento. Porque pensé que podía, dijo, y estaba equivocada sobre cuánto iba a costar. La enfermera de la UTI encontró a Elena en el pasillo del 3er piso antes de que llegara a la habitación. Doctora. La mujer tenía una expresión que Elena reconoció como la expresión de quien necesita decir algo y está calculando cómo decirlo. Tenía que haberte avisado antes de la cirugía. La paciente de la habitación 14 pidió cambio de médico cuando supo tu nombre. Elena se detuvo. Cuando supo mi nombre repitió, antes de que entraras. Fue muy clara. Intenté comunicarme con vos, pero ya estabas preparándote y no quise. La enfermera hizo una pausa. Me equivoqué. Tendría que haber interrumpido. Elena guardó silencio por un tiempo que fue incómodo para las dos. Sofía había sabido, antes de la cirugía. Había sabido que era Elena. Había pedido otra persona. Y nadie había logrado o intentado lo suficiente para que ese cambio ocurriera. Y Elena había entrado sin saber eso, lo que significaba que había tomado una decisión, entrar a esa sala, operar a esa mujer, sin tener acceso a la información completa sobre lo que estaba haciendo. Y ahora, retroactivamente, había una capa adicional sobre el error que había cometido. Sofía había intentado protegerse, y el sistema había fallado con las dos al mismo tiempo. Regístralo en la historia clínica, dijo Elena por fin. Comunicación no realizada. Hora, circunstancia, motivo, todo. Sí, doctora. Y mañana hablas con el jefe de departamento sobre el protocolo de cambio en emergencias, no porque vayas a ser sancionada, porque tiene que existir un procedimiento mejor. La enfermera asintió. Elena caminó hasta la habitación 14. Sofía estaba recostada con la cama levemente inclinada, los ojos abiertos, fijos en el techo con la expresión de alguien que está despierto, pero todavía no decidió del todo hacia dónde despertó. Había un vendaje en la sien, había tubos, el monitor pitaba al ritmo correcto. Cuando Elena entró, Sofía giró la cabeza. El reconocimiento fue inmediato en los dos sentidos, y en los ojos de Sofía había algo que Elena no había esperado encontrar. No era gratitud, no era alivio, era una tensión específica, la tensión de alguien que está calculando una amenaza y todavía no sabe su tamaño. «Fuiste vos», dijo Sofía. La voz estaba ronca, pero tenía una firmeza que no combinaba con el resto, con la palidez, con los tubos, con el cuerpo que había estado muy cerca de no existir más algunas horas atrás. «Fui yo», dijo Elena. «Pedí cambio, lo sé, lo supe ahora». Una pausa. «Y aún así entraste», dijo Sofía. Había una acusación en la frase, velada, pero presente. «Entré porque no sabía qué habías pedido», dijo Elena. «Si lo hubiera sabido, habría tomado una decisión diferente». «¿Qué decisión?» Habría pedido al jefe de departamento que activara el protocolo de sustitución de emergencia y me habría quedado como apoyo hasta que el cambio se hiciera. Elena se quedó de pie al lado de la cama, la postura profesional, la voz profesional. «Pero no es lo que pasó». Sofía la observó por un momento. «Me estás diciendo que preferías que no hubieras sido vos». «Te estoy diciendo que la decisión no fue completamente mía, porque no tenía la información completa». Silencio. «Hubo algo que salió mal en la cirugía», dijo Sofía. No era pregunta. Era la frase de alguien que había pasado por situaciones suficientes para saber que cuando un médico habla sobre decisiones e información con ese tipo de precisión, hay un motivo. Elena la miró directamente. «Hubo una desviación técnica durante el procedimiento», dijo, con origen en un momento de inestabilidad. «Fue corregida. Estás estable.
El evento será registrado formalmente. Sofía guardó silencio por un tiempo que pesó diferente a los anteriores. Una desviación, dijo despacio. Sí, por mi culpa. Elena no respondió de inmediato. Por lo que yo no pude separar en el momento en que lo necesitaba, dijo por fin. La responsabilidad es mía, no tuya. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente. La tensión calculadora había cedido espacio a otra cosa, algo más cercano a una fatiga que va más allá de lo físico, el tipo de cansancio que no cargas en el cuerpo, sino en algún lugar más interno que no tiene nombre anatómico. Deberías odiarme, dijo Sofía. Debería muchas cosas, dijo Elena. No estoy aquí para negociar lo que debo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque sos mi paciente y necesito verificar los signos vitales y confirmar el plan de recuperación. ¿Solo eso? Elena guardó silencio por un segundo. No dijo. Acercó la silla del rincón de la habitación. Se sentó. No porque fuera a quedarse mucho tiempo, sino porque de pie había algo en la conversación que no funcionaba. Cometí un error que casi tuvo consecuencias que no tengo cómo deshacer, dijo Elena. Lo voy a registrar formalmente. Voy a pasar por una revisión de conducta. Puede que me suspendan temporalmente. Todavía no sé. Sofía la observó. ¿Y me estás contando eso por qué? Porque sos la paciente que fue puesta en riesgo. Tenés derecho a saberlo. Elena hizo una pausa. Y porque quedarme callada sería más cómodo, y esta noche ya elegí el camino equivocado una vez por creer que podía hacer algo que estaba más allá de lo que podía en ese momento. Silencio. Sofía miró el techo por un tiempo. Rodrigo hizo conmigo lo que hizo con vos, dijo por fin. Las palabras salieron sin la elegancia calculada que Elena había asociado a su voz durante años. Salieron planas, pesadas, como cosas que habían estado demasiado tiempo adentro. 2 años después que te fuiste, los mismos mecanismos, la misma arquitectura legal que yo había creado para él. Elena no dijo nada. Me quedé con los archivos, continuó Sofía. Todo lo que él me pidió que hiciera que no era legal. Fraudes, documentos falsificados. Yo sabía cómo era. Los guardé como seguro. Una pausa. Pero usar eso como seguro significa seguir existiendo dentro de la misma lógica que él construyó. Y estoy cansada de eso. «Querés entregarlo a la justicia», dijo Elena. «Quiero que llegue al lugar correcto». Sofía giró la cabeza hacia ella. «No es por vos. No es altruismo. Es porque si lo hubiera hecho hace 8 años en vez de usarlo como moneda, no habrías pasado por nada de lo que pasaste, y yo no estaría aquí». Elena se quedó mirándola por un tiempo. «Vas a necesitar un abogado sin conflicto de interés», dijo, «para hacer la entrega de una forma que también te proteja a vos. Sé cómo funciona, sé que sabes». Una pausa diferente a las anteriores, menos tensa, no cómoda, no era eso, pero diferente. «¿Por qué me contaste lo del error?», dijo Sofía. No era una acusación esta vez, era una pregunta real. «Porque me preguntaste si había algo que había salido mal», dijo Elena, «y mentir habría sido más fácil, y ya no haces lo más fácil». Elena se quedó con esa frase por un segundo. «Estoy aprendiendo a no hacerlo», dijo. El formulario de incidente tenía 3 páginas. Elena completó cada una con la misma precisión clínica que usaría para describir el caso de cualquier otro médico, en cualquier otra situación que no fuera la suya. Describió la desviación, describió la causa, describió la corrección, describió el impacto en el procedimiento, describió el desenlace. Había un campo para observaciones adicionales. Escribió: «Conflicto de interés no comunicado adecuadamente antes del procedimiento. Recomiendo revisión del protocolo de sustitución en emergencias para situaciones donde el paciente o el médico identifique un impedimento luego de iniciada la preparación». Firmó. Se quedó mirando el documento por un momento. Había algo pesado en nombrar la propia falla con tanta claridad y entregar ese documento para que otras personas lo vieran. Pero había algo más pesado todavía en imaginar no hacerlo. En imaginar existir del otro lado de esta noche como si lo que había ocurrido dentro de esa sala fuera algo que cabía solo dentro de ella. No cabía. Nunca había cabido. Ese era el problema con las cosas reales. Tenían consecuencias fuera de uno, independientemente de cuántos cajones uno inventara para guardarlas. Dobló el documento. Marcos estaba en el pasillo cuando salió de la sala de administración. Apoyado contra la pared con los brazos cruzados,
lo que ella había aprendido a reconocer como la postura de quien lleva tiempo esperando, y decidió que fingir que no estaba esperando no valía el esfuerzo. «Está hecho», dijo ella. Él asintió. Se quedaron en silencio por un momento en el pasillo. «Probablemente me suspendan temporalmente», dijo Elena, «mientras dura la revisión». «No necesariamente, Marcos». Lo miró. «Sé cómo funciona. Les enseñé a los residentes cómo funciona». Él guardó silencio. «¿Estás bien?», preguntó por fin. Elena se quedó con la pregunta. Había respuestas fáciles, había respuestas honestas, había la diferencia entre las dos, que esta noche había quedado más grande que de costumbre. «Estoy entera», dijo, «que no es lo mismo que estar bien, pero es lo que tengo ahora». Marcos la miró por un momento. «Sos la persona más honesta que conocí», dijo, «y no sé si eso te facilita o te complica la vida». «Las dos cosas», dijo Elena. Al mismo tiempo, se apartó de la pared. La ventana del fondo del pasillo mostraba la ciudad en esa hora específica, en que todavía no era mañana, pero había dejado de ser noche. El cielo tenía ese color sin nombre preciso, entre oscuro y claro, que Elena había aprendido a reconocer después de años de guardia. Era el color del momento en que el día todavía no había decidido lo que iba a hacer. Había cometido un error. Había estado a punto de perder a una paciente por eso. Había registrado el error, comunicado a la paciente, recomendado una mejora de protocolo y seguía de pie. No había heroísmo en eso. No había lección envuelta para llevarse a casa. Había solo lo que había ocurrido, entero, con costo real, con consecuencias que todavía se estaban desplegando, y el hecho de que había hecho lo que había hecho con las herramientas que tenía disponibles en el momento en que las tenía. Algunas habían fallado. Había corregido lo que pudo. El resto era lo que venía ahora. «Hay triaje esperando», dijo Elena sin darse vuelta de la ventana. «Hay», confirmó Marcos. Se quedó un segundo más mirando ese color sin nombre en el cielo. Después se dio vuelta. «Vamos», dijo. Caminaron juntos por el pasillo, la luz amarillenta, el ruido específico de la puerta de servicio, el piso que ella conocía de memoria. Elena entró a la sala de trauma. Se quedó parada en el centro por un segundo, como siempre hacía, chequeando, procesando. Esta vez se quedó un segundo más, no porque estuviera dudando, sino porque había aprendido esta noche más que en muchas noches anteriores que un segundo más antes de empezar a veces es la diferencia entre hacer lo que hay que hacer y creer que podés hacer lo que todavía no estás lista para hacer. Respiró y empezó. Si historias como esta te hacen pensar diferente sobre las elecciones, las consecuencias y quién decidimos ser en los momentos más difíciles, suscríbete al canal, porque acá no son solo historias, son decisiones que lo cambian todo.